Materiales que utilizaremos para nuestra práctica. Un motor monofásico de fase partida con condensador de arranque, compuesto por dos devanados, un principal y un auxiliar. Al devanado auxiliar se conecta en serie un condensador y un interruptor centrífugo. Cuando el motor alcanzado sobre el 80% de su velocidad nominal, el interruptor centrífugo desconecta tanto el condensador como el devanado auxiliar, ya que no son necesarios. Indicar que en este devanado se produce la inversión de giro. Contactores. 3 contactores que utilizaremos para nuestra práctica. Este dispositivo funciona básicamente como un interruptor, ya que deja pasar o no la corriente con una salvedad que tiene la capacidad de ser activado a distancia, gracias a un mecanismo electromagnético como es su bobina. Lo encontramos en varios calibres de acuerdo a la potencia que se requiere conectar. Un relé térmico. Es un dispositivo que funciona contra las sobrecargas y calentamientos producidos en el motor, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida y segura. Asimismo, lo encontramos de varios calibres y su intensidad de corriente puede ser ajustable. Unidad de control. En nuestro caso vamos a utilizar 2 pulsantes normalmente abiertos y un pulsante normalmente cerrado. Estos son componentes eléctricos que permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica cuando el operador o el usuario lo presiona o lo mantiene presionado. Al soltarlo, vuelve a su posición inicial. Igualmente vamos a necesitar 2 magnetotérmicos o disyuntores, en nuestro medio conocido como breaker. Uno de un polo para nuestro circuito de mando y otro de 2 polos para el circuito de fuerza, todos ellos de 10 amperios. Este elemento es imprescindible en toda instalación eléctrica, ya que cuando se producen sobreintensidades o cortocircuitos eléctricos, se tiene la capacidad de actuar en tiempo corto como para no perjudicar ni a la red o instalación ni a los aparatos asociados a ella. Asimismo, los encontramos de varios calibres y pueden ser de 1, de 2 o 3 polos. Igualmente vamos a necesitar bornas o regletas de conexión para realizar los empalmes en el circuito, 3 boquillas de superficie, en este caso E27, con su respectivo foco de color para señalar la maniobra, cables, herramientas de mano como pueden ser alicates, destornilladores, voltímetro, etc. Y bueno, acompáñenme ahora sí a realizar el cableado. Y bueno, mis amigos, la hora de la práctica ha llegado. Para ello, sobre nuestro tablero de trabajo hemos procedido a fijar ciertos elementos por cuestión de tiempo, como son 3 boquillas E27 de superficie con su respectivo foco de señalización de maniobra. En color verde, giro a la izquierda, azul, giro a la derecha y el de color rojo, una posible sobrecarga que se pueda producir en nuestro motor. Hemos conectado unas clemas a cada una de las boquillas y sobre estas hemos procedido a cablear la línea de neutro. Y a la salida, que serán las alimentaciones, pues corresponderán a su bobinado de izquierda o de derecha o de sobrecarga. En la parte superior una fase en negro, otra en rojo, un neutro en blanco y la puesta a tierra en color verde amarillo. Una caja o envolvente donde se alojará nuestra botonera, un carril DIN que soportará nuestros equipos como son breaker, contactores, térmicos, etc. 2 bornas sobre las que conectaremos nuestro bobinado de arranque, que dicho de paso es donde se produce la inversión de giro. Es decir, este cable de color rojo en un sentido será fase y en el otro sentido será neutro. Seguimos. Nuestra unidad de control o pulsantera, que es donde realizaremos la conexión o desconexión de nuestro motor. El primer pulsador giro a la izquierda, el segundo giro a la derecha y el tercero el de paro. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada pulsador tiene 2 puntos de conexión. El stop ingresará la línea de fase. Esta línea de fase se energizará a cada uno de los pulsantes normalmente abiertos y desde estos procederemos a conectar su respectiva bobina. Como hemos dicho, en verde giro a la izquierda, en rojo giro a la derecha, no sin antes conectarlo a su enclavamiento eléctrico, el cual impedirá que las 2 bobinas actúen a la vez.
Seguidamente procederemos con nuestros equipos de protección de línea. Para nuestro esquema de mando utilizaremos un breaker de 1 polo. Este breaker se fija al carril DIN gracias a esta pestaña que está en la parte de abajo, que es hacia afuera afloja y hacia adentro cierra y lo deja firme al carril DIN. Para el de mando, y un breaker de 2 polos para el de fuerza. Ingresarán fase y neutro y tendremos protegida nuestra línea. Ya se encuentran fijos en nuestro carril. Seguidamente, ¿qué es lo que tenemos que conectar? Nuestros contactores de maniobra. Los contactores, como habíamos hablado anteriormente, en nuestro caso, por 1 y 3, nosotros conectaremos la fase en 1 y por 3 la línea de neutro. Y al terminal 13 irá lo que es la retroalimentación conjuntamente con el 14. Tendríamos el primero sería giro a la izquierda. El segundo, giro a la derecha. Es llegar al carril y presionar. Y por último tendríamos nuestro contactor de línea sobre el cual vamos a conectar nuestro devanado de trabajo del motor. ¿Qué es lo que tiene de especial este contactor de línea? Que le hemos acoplado un relé térmico. Este relé térmico va a proteger a nuestro motor de una posible sobrecarga. Además, este relé térmico dispone de 2 contactos, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. El cerrado obviamente ingresará la fase desde el breaker y desde este pasaremos a nuestro stop de nuestra botonera. Y el contacto normalmente abierto, cuando se cierre por alguna falla en el motor, accionará este foco de color rojo. Asimismo llegamos y lo conectamos. Seguidamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestros contactos necesitan de 2 contactos auxiliares. Para ello tenemos estos bloques de contactos auxiliares, un normalmente abierto y un normalmente cerrado, que es donde se producirá el enclavamiento eléctrico. Es decir, gracias a estos contactos y sobre todo al normalmente cerrado, nunca las 2 bobinas van a entrar a funcionar al mismo tiempo. Siempre van a tener que pasar por el stop. Entonces, colocar esto es fácil. El contactor ya está diseñado para un enclavamiento mecánico. Es decir, cuando este contactor se acciona, también se accionarán estos 2 contactos, tanto el abierto como el cerrado. El abierto se cerrará y el cerrado se abrirá. La colocación es fácil. Tiene una pestaña. Es llegar y acoplarlo hacia abajo. Así de sencillo. Tenemos otro modelo de contacto auxiliar. 4 contactos, 2 abiertos y 2 cerrados. En este caso, los abiertos a las esquinas y los cerrados en la parte central. De la misma manera, llegamos al contactor y los ubicamos. Y prácticamente con esto tendríamos ya todos nuestros elementos necesarios para realizar el cableado. Bueno, seguidamente tendríamos que empezar energizando desde nuestra línea de fase a nuestro breaker, pero no lo voy a hacer de esa manera, ya que si yo conecto, aquí tendría un cable vivo y puede haber un posible choque o contacto de la persona que está manipulando con ese cable. Entonces lo que voy a hacer es partir desde la parte de abajo del breaker hacia el resto de componentes, solamente para trabajar sin tensión. Entonces, para ello vamos a suponer que el cable de fase ya ha ingresado y continuamos con la salida. Esta salida iría al contacto normalmente cerrado del térmico. Y desde este térmico iría conectado un puente hacia el normalmente abierto para la señalización de una sobrecarga. Perfecto. El foco iría al contacto normalmente abierto, al que queda libre. Perfecto. Y desde a la entrada de nuestro pulsador de stop iría al contacto normalmente cerrado, asimismo que quedó libre. Ustedes pueden guiarse con su hoja del esquema que realizamos en cada encima. ¿Listo? Ya tendríamos ahí energizado
nuestra primera parte de nuestro circuito. Ahora, con respecto a esta pulsantera, habíamos dicho que el cable verde es para el contactor de la izquierda, pero aquí viene una salvedad. Voy a conectarlo a nuestro enclavamiento eléctrico, es decir, llego al contactor de la derecha por el contacto auxiliar normalmente cerrado. La conexión prácticamente es en cruce. No llego al izquierdo, sino llego al cerrado. Y del derecho pasa exactamente lo mismo. Llego al izquierdo, pero por el contacto normalmente cerrado, es decir, por el enclavamiento eléctrico. De esta manera, cuando yo pulse a la izquierda, pasará por aquí y energizará esta bobina. Y me mantendrá este contacto auxiliar. En este caso, el cerrado se abrirá e impide que pase voltaje a esta bobina, con lo cual la inversión será segura pasando por el stop. La retención al 13, que va en paralelo a nuestro pulsador, y de los dos contactos auxiliares normalmente abiertos, el respectivo puente. Y desde la salida a la bobina del contactor de línea. Cerramos. Y ya de paso conectamos nuestro foco a lo que es nuestro contactor de izquierda. Perdón, contactor de línea hemos dicho, está acá. Ahora sí, seguimos con nuestros pulsadores. El de izquierda del contacto auxiliar normalmente cerrado, y desde este hacia nuestro punto 14 de la retención del contactor, y desde esta salida del contacto normalmente cerrado a la bobina de la izquierda, al A1 de la bobina, y a este A1 el respectivo foco de señalización. Tal cual tenemos en el esquema. A1 ingresa desde el contacto auxiliar normalmente cerrado y su respectivo foco de señalización. Con el cable de la derecha vamos a hacer exactamente lo mismo. Del normalmente cerrado que ingresó el pulsador, va hacia la retención de su bobina, es decir, a la derecha, al terminal 14. Estamos. Y desde la salida del terminal auxiliar, en el esquema ustedes tienen 23 y 24, este vendría a ser el 24, hasta su terminal A1 de la bobina, que lo tenemos por acá, y este a su vez conectada su lámpara de señalización de color azul. Prácticamente estamos terminando con nuestro esquema de mando. Los cables de esta manera para que ustedes puedan visualizar de mejor manera, puedan parar el video, ver cómo está conectado, en fin. Perfecto, perfectísimo. Ya lo que nos queda es alimentar los neutros de las bobinas. Entonces, el A2 de la bobina derecha con el A2 de la bobina izquierda. Del de la bobina izquierda al contactor de línea.
y desde el contactor de línea ingresaremos por la parte de arriba del breaker de 2 polos. ¿Esto por qué? Por cercanía, porque recuerden que estamos trabajando con un breaker de un solo polo, es decir, protegemos solamente la fase. Procedemos a energizar nuestros breakers siempre con la posición en off. Entonces aquí tendríamos nuestra línea de neutro, es decir, esta línea no estaría protegida, ahora mismo no estaría protegida. Llegamos arriba a nuestro sistema y lo conectamos. Y con la fase, pues de la misma manera, llegamos a nuestro breaker y ya desde aquí a nuestro sistema de fase de color negro, en este caso que hemos escogido ahora. Y prácticamente con eso estaríamos listos. El breaker de un polo se energizará y procedemos a pulsar. Primer botón, como hemos dicho, en color verde, encenderá giro a la izquierda. Perfecto. Giro a la derecha, imposible. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el de la izquierda se ha accionado el enclavamiento. El de color rojo, que era el pulsador de derecha, pues es imposible porque este contacto normalmente cerrado ahora se ha abierto. Entonces esa es la seguridad y lo que nos obliga a pulsar nuestro stop para ahora sí poder hacer el giro a la derecha. Cuando doy el giro a la derecha, si ustedes se dan cuenta, el pulsador de izquierda, que es el verde, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque este contacto normalmente cerrado, que es el enclavamiento eléctrico, pues se ha abierto y con ello imposible de que pueda accionarse el de la izquierda. Y de esa manera damos por terminado nuestro circuito de marca. Bueno, vamos ahora sí con nuestro circuito de fuerza. Como ya tenemos colocado nuestra fase y nuestro neutro, y en nuestro breaker bifásico nos hace falta conectar la alimentación, al tratarse de la misma fase vamos a colocar un puente. A la salida de nuestro interruptor bifásico llevaremos la fase y el neutro, como habíamos hablado anteriormente, a 1 y a 3. Dos y 4 y 6 estarían conectados a nuestro relé térmico. A las entradas del térmico serían 1, 3 y 5. Y como les manifesté anteriormente, el térmico, los 3 contactos tienen que estar cerrados. Por él debe pasar corriente. Si no, corremos el riesgo de que el relé térmico no cese y no proteja al motor. Para ello, el truco de que habíamos hablado. Del terminal 4 del térmico vamos a ingresar al 5 del contactor. Y con ello ya tendríamos los 3 contactos del térmico con paso de corriente. Recuérdense que se trata de un bimetal. Con lo cual, valiéndonos de un pequeño enchufe desde el terminal 2, que es la fase, conectaremos nuestro motor, y del 6 del térmico el neutro. Ahora sí, vamos a realizar la conexión de los 2 contactores, de izquierda y de derecha, de fase y de neutro. Para ello, ahora sí procedemos a energizar nuestros contactores tanto a la derecha como a la izquierda. Para ello empezamos con los puentes. Desde el terminal 1 vamos del contactor de línea, vamos al 1 del contactor de la izquierda, y desde ese al 1 de la derecha.
del terminal 5 del contactor de línea energizaremos el 3 del contactor izquierda y del contactor de derecha. Los contactos 5 de izquierda y de derecha se quedan libres. Y ahora sí, ¿dónde vamos a producir la inversión de giro? A la salida del contactor de izquierda, de 1 entramos con fase, pues salimos por el terminal 2 con esa fase. Entramos con 3 con el neutro, salimos por 4 con dicho neutro. Y estas las llevamos a nuestra bobina de arranque. La primera será fase y la otra será neutro. Para por último, desde la bobina de la derecha, por 1 entramos con fase, salimos con fase por el terminal 2. Por 3 entramos con neutro, pues salimos por el 4 con el mismo neutro. En nuestra bobina de arranque, aquí es donde se produce la inversión de giro. Donde antes entró fase, ahora ingresará neutro. Tomen en cuenta que aquí los dos contactores nunca entran a la vez, porque si no, caso contrario, tendríamos un cortocircuito impresionante. Y desde donde antes era neutro del contactor a izquierda, pues ahora será fase. Mucho cuidado aquí, que aquí pueden tener un problema muy serio. Recuerden, cada contactor tiene su fase y su neutro. Entre ellos nunca se van a poder conectar en la misma borna fase y neutro, porque ahí se produce un cortocircuito a cada una de las bornas, fase y neutro. Solamente que en el contactor de la derecha, ahí sí, donde antes era neutro, ingreso con su fase, y donde era fase, ahora va el neutro. Y ya lo único que nos queda es conectar el motor al contactor de línea con su bobina de trabajo. ¿Listo? Y ya podemos darle marcha. Energizamos desde nuestros breakers. Monofásico para el circuito de mando, bifásico para el circuito de fuerza. Giro a la izquierda. El motor gira a la izquierda. A la derecha, imposible. Claro. Giro a la derecha. Impresión de giro a la derecha. Claro. Aquí vamos a hacer ahora. Vamos a activar el relé térmico para que vean su funcionalidad. Cuando el motor esté arrancando y si existe una sobrecarga, gracias a este test vamos a simular de que este motor se sobrecargó. Nuestra lámpara piloto de que nos está indicando que el motor está con sobrecarga o con avería. Si nosotros volvemos a pulsar desde nuestra unidad de control, no va a trabajar el motor. El operador tendrá que resetear o ver qué es lo que está pasando para volver a actuar sobre el pulsador. Para ello, en el relé térmico, en la palanca de reset, vamos a accionar. Accionamos y ya desaparece la señalización de que el motor está listo para trabajar. Ahora sí, derecha, paro y estamos trabajando de manera correcta. Y eso ha sido todo, mis amigos. La práctica está terminada.